Bueno, ¿ver a ese chico ahí que se anda tirando por agujeros? Así, bien normal. Pues no lo es, ya que él es un aficionado de los zombies. Y esa waifu bien hermosa es una zombie. Pues resulta que el man un día intentó revivir a su gato que se fue con San Pedro. Pero por accidente terminó reviviendo a su crush del salón. Espera, ¿y cuándo se murió? Bueno, ya lo sabrás, pero ahora tendrá que esconderla de su familia. Incluida de este tío que, bueno, es medio falopero y como que algo sabe de lo que está pasando. Pero no todo será fácil, pues la waifu se empezó a comportar bien raro. Y el viejo seguía jodiendo. Y bueno, ¿será que la descubren? ¿O que el pinche viejo la para de joder ya en serio va tercera vez? Bueno, quédate y te cuento. La historia comienza presentándonos a nuestro protagonista, Furuya Chihiro, un man que mientras va de viaje con su familia, anda viendo películas de zombies, pues tenía una gran fascinación por ellos, tanto así que su sueño era tener una novia zombie. Siguiente, el pibe tiene un cable suelto, pero bueno, la cosa es que cuando van de camino pasan por un puente viejo que les hace recordar algo de su pasado, pero no tiene muy claro qué es lo que estaba recordando. Este recuerdo al parecer estaba relacionado con su madre, y hablando de ella nos enteramos que había muerto en un trágico accidente, cuando él era solo un niño. Debido a eso, su padre decidió convertirse en un monje, y al parecer Furuya, por alguna razón, no recordaba bien su apariencia, y su padre sabe por qué, pero no se lo puede contar, ya que se lo había prometido a su esposa. Por otro lado, conocemos a Sanka Rea, la waifu más popular de la escuela, y también hija del director de dicha escuela, director que cambiaría su vida por completo. Pero bueno, la cosa es que antes las cosas no estaban bien, ya que su padre, llamado Dan, está obsesionado con ella desde que perdió su querida esposa. Gracias a esto, hace muchas cosas perturbadoras con la waifu, como tomarle fotos para ver qué tanto ha crecido, vigilarla a cada momento, y bueno, tampoco la deja tener amigos. Encima su madrastra la madrea cada vez que tiene oportunidad, pues no le gustaba que su esposo le preste más atención a ella. Así que en pocas palabras, la pobre waifu vive un infierno. Ahora en un cambio de escena, vemos que el prota y su familia llegan a la casa de su tío. Ahí comienzan a ayudarlo a mover un montón de libros que tenía en una habitación. Y bueno, una vez termina, el prota encuentra en medio de los libros una fotografía, que al parecer es de su difunta madre. Pero antes de que logre ver su rostro, una fuerte brisa hace que la foto salga volando y caiga en un hueco. Al buscarla encuentra una caja con un libro que tiene una receta, pero no de comida o repostería. No, el pinche libro tenía la receta para crear una poción que pueda revivir personas. Esperan, ¿cómo? Sí, gente. Así que el prota, después de leerlo, decide quedárselo, donde más tarde sale con su prima, Wanko, y su hermana Mero, a ver una cascada que estaba cerca de la casa de su tío. Pero en el camino, el prota se distrae y termina tomando un camino equivocado, y llega a unas aguas termales. Ahí mientras sigue leyendo el libro que se había encontrado, el men remoja sus pies en las aguas, y estaba tan distraído que no se dio cuenta que Rea también estaba en las aguas termales tomando un baño. Así que sin querer toca su mano y le da tanta vergüenza que sale corriendo del susto. Pero bueno, al día siguiente vemos que el man regresa con su familia a su hogar en la ciudad, donde nos enteramos que su familia es dueña de un santuario que ha perdurado por varias generaciones, y además vive con ellos. Ahí conocemos a su abuelo Yojoro, a su padre Duon y a su gato Babu. Ahora bien, luego de regresar de su hogar, pasa un año y todo parecía muy feliz. El man ve sus películas de zombies, comparte con su familia en la cena y tiene amigos en la escuela a pesar de ser un rarito. Pero la felicidad se acaba cuando su gato Babu, lamentablemente, se va con San Pedro. Desde ese momento el prota quedó muy triste y pensó que la muerte no debería existir. Entonces, mientras estaba deprimido en su habitación, recordó un libro que había encontrado el año pasado en casa de su tío, el cual tenía la receta de la resurrección. Entonces, como el man es bien amante de los zombies, decide desenterrar el Michi para intentar revivirlo. Luego de esto se va a un edificio abandonado para intentar recrear la poción. Pero bueno, mientras prepara dicha poción, vemos que pasan varios días y el men se da cuenta que una waifu también va a ese lugar para desahogarse. Esta waifu era nada más ni nada menos que Rea, pero el men decide seguir en su rollo y no interrumpirla. Así al día siguiente nos enteramos que el prota asiste a la misma escuela que Rea, pero no estaba en el mismo salón que ella, pues en esa academia las waifus no estaban con los pibes, aunque eso no quitaba que los amigos del prota le echaran una miradita a las chicas de vez en cuando. Y en cuanto al prota, bueno, ese man estaba en su mundo y le importaba un pepino todo eso. Pero bueno, al salir de la escuela, el men regresa a casa y se acuesta a descansar. Pero justo antes de quedarse dormido, su prima Ricolina va a visitarlo para entregarle una película de zombies que le había prestado. Esta Loli era full amigable con él, y bueno, quizás porque sabía que estaba deprimido por lo de su gato, o también porque quería tocarle la flauta, ya que antes de irse les tira una indirecta, pero como el men solo quiere con las zombies, la ignora por completo. Ahora al caer la noche, vemos que Furuya continúa creando la poción en el edificio abandonado. Mientras lo hace, descubre que la libreta estaba tan vieja que las hojas se estaban desmoronando, y encima había una parte que no se podía leer bien. Debido a esto, no lograba conseguir el último ingrediente que le faltaba, el cual era una planta venenosa. Entonces, mientras sigue probando con algunas plantas que había encontrado, vemos que vuelve a llegar Rea para
para desahogarse, pero esta vez el prota se pone a mirar más de la cuenta, donde deja caer su bebida sin querer y la waifu lo termina descubriendo. Entonces Rea se acerca para hablar con él y le dice que por favor no le cuente a nadie lo que había escuchado. Incluso le dice que puede hacer lo que sea para cumplir su silencio. Y sí, qué ofertón, pero tranquilos, porque el man no le pide nada cochino, más bien le dice que se quede tranquila, porque él andaba en su rollo. Es ahí donde la waifu siente curiosidad y le pregunta qué estaba haciendo, así que el man le dice que estaba creando una poción para revivir a un difunto gato. En eso la waifu queda sorprendida, pero en vez de asustarse, le pide que lo deje ayudarlo, ya que siempre había querido tener una mascota, pero como su padre es alérgico a los animales, no podía tener ninguna. Entonces el prota, como ve que la waifu es muy inocente, decide jugarle una broma y le dice que mejor se vuelva su conejillo de indias para probar la poción con ella, pero para primero hacerlo debía morir para poder revivirla. Y si este men tiene bromas bien pesadas, pero adivinen qué, la waifu le dice que sí, pero también le dice que si llega a convertirse en zombie, él debía cuidar de ella. Y bueno, desde ese día los pibes se hicieron amigos, donde por un lado el man le contó su obsesión por los zombies y ella los problemas que tenía con su padre. Por esa razón, le valía madre si se iba con San Pedro, solo soñaba con ser otra persona. Así al pasar los días vemos que la waifu continuó yendo al edificio para ayudar al prota con el experimento. Mientras tanto el men aprovecha para contarle cosas sobre los zombies e incluso la waifu se engancha con una película en vez de ayudarlo. Pero bueno, lo cierto es que mientras pasan los días, los pibes no encuentran la planta que les hacía falta. Y lo peor de todo es que el pobre Babu ya había estirado la pata y no lo dejaban descansar en paz. Debido a esto, la waifu recuerda un lugar donde había una planta venenosa que no habían usado, así que le dice al prota que la espere mientras ella va a buscarla. En ese momento vemos un pequeño flashback del pasado que les había comentado sobre Rea. Ya saben que su padre la molestaba, quería que fuera perfecta y no le dejaba tener amigas. Encima su madrastra le hacía la vida imposible. Pero bueno, regresando al presente, vemos que el lugar donde la waifu va a buscar la planta, en medio de la noche, era un pinche acantilado. Y mientras estaba tomando la planta, la waifu se resbala y casi se va con Diosito, de no ser porque el prota llega justo a tiempo para salvarla. Por suerte logra conseguir la planta que estaba buscando y cuando se la enseña a Chihiro, el men le dice que su abuelo solía comérselas, así que no estaba seguro de que fuera muy venenosa. Aún así se pone a preparar la poción y en medio de eso, la waifu le recuerda al prota que si algo malo le llegara a ocurrir, la resucitará con dicha poción para escapar de su miserable vida. Y bueno, no sé cuál de los dos está más crazy, pero bueno, ahí al terminar de preparar la poción, vemos que la waifu toma una parte de su jeringa y la esconde sin que el prota la vea, y el resto se la dan a Babu. Pero no ocurre nada. Entonces Rea, para intentar animar al prota, le dice que deben intentar con otra planta al día siguiente, pero el mal le dice que no, ya que se sentía mal por no dejar descansar a Babu, y lo mejor era que lo enterrara de nuevo. Gracias a eso, la waifu se puso algo triste porque sabía que ya no se iba a ver más con él. Pero antes de despedirse, el men se da cuenta que la waifu estaba caminando raro, porque se había lastimado el pie cuando se cayó en el acantilado. Así que la cargó, la subió en bici y la llevó hasta su casa. De camino, la Loli se puso a pensar que le hubiera gustado nacer en una familia normal para ser amiga de Chihiro. Y bueno, justo antes de despedirse, el man le recuerda la hora del funeral de Babu para que no llegue tarde. Pero lo que yo no esperaba era que al llegar a su casa en plena madrugada, su padre la descubriera, la madreara y no le dejara salir más de la casa como castigo por haberle mentido. Por otro lado, vemos que el prota se encuentra con su prima Ricolina, que al llegar a su casa, esta estaba celosa, ya que el men se la pasaba saliendo en las noches, así que le pregunta qué había estado haciendo. Al mismo tiempo siente curiosidad por la hielera donde estaba Babu y busca de quitársela para ver qué había dentro. Gracias a esto abre la hielera accidentalmente y el gato sale corriendo. Y es que siguiente, el Michi resucitó, solo que no parecía muy amigable que digamos. Por otra parte, vemos que Rea, a causa de la discusión que tuvo con su padre, se encerró en su habitación y decidió tomar la poción que había hecho con el prota. Sin embargo, no hace efecto a pesar de tener una planta venenosa, ya que la waifu no estaba muerta, así que no le queda de otra que seguir con su miserable rutina y hacer todo lo que le dice su padre para no tener más problemas con él. Incluso le contrató a un profesor para que le diera clases privadas en la mansión y no asistiera a la academia. Pero bueno, mientras la waifu estaba caminando por la casa, escuchó que su padre se enteró que ella estaba con Chihiro la noche anterior y planeaba madrearlo por haber corrompido a su pequeña. Al escuchar eso, la waifu se escapa de la casa para buscar al prota y avisarle que estaba en peligro, pero el prota por su lado estaba preocupado por Babu, ya que no le estaba haciendo caso y además, como era un zombie, si llegaba a morder a alguien podría infectarse, como sucede en las películas, así que lo sigue con su prima por toda la ciudad para atraparlo. Y bueno, por cierto, antes del prota irse con ella, le dijo a su abuelo y a su hermana que Babu había resucitado como un zombie, pero como el man estaba obsesionado con esas cosas, no le creen y deciden ignorarlo. Ahora regresando con el Michi, vemos que se mete en una alcantarilla algo estrecha y el par, para no perderlo de vista, también se meten, pero como Wanko tiene tremendos atributos, termina atrapada en medio de la alcantarilla y el prota en vez de ayudarla continúa siguiendo a Babu hasta el lugar donde Rea recogió la planta venenosa. Y bueno, hablando de Rea, vemos que fue a la escuela para buscar al prota y advertirle lo de su padre, pero termina encontrándose con sus amigos y le dicen que no está en la escuela, así que va al edificio abandonado en donde solían encontrarse
acercarse, a ver si estaba por ahí. Pero mientras se dirigía hacia ella, el mayordomo de la mansión la había encontrado y le avisó a su padre. Siguiente, tremendo problema, el que se viene para la waifu. Por otra parte, vemos que el prota se encuentra a Babu comiendo las plantas de hortensia que usaron para crear la poción, y al mismo tiempo se da cuenta que Rea estaba caminando por el mismo acantilado donde casi se va con San Pedro la noche anterior. Y bueno, como la waifu aún estaba cojeando, el prota se preocupa y se acerca para ver qué estaba haciendo en ese lugar. Pero justo en ese momento vemos que su padre llega con el mayordomo para llevarse a la casa. Sin embargo, la waifu por primera vez se llena de valor para enfrentar a su padre y le dice que la deje libre. Pero como era de esperarse, al viejo le vale madre su libertad y la toma por la fuerza para llevársela con él. Debido a esto, el Michi sale corriendo hacia donde está Rea y el viejo, como es alérgico a los animales, se asusta y suelta a la waifu. Ahí Rea se sorprende al ver que la poción funcionó y se acerca a él. Pero en eso, su padre se acerca bien cabreado para darle un madrazo al Michi y espantarlo. Pero Rea recibe el golpe por él y como aún estaba lastimada del tobillo, pierde el equilibrio y cae del acantilado. Y sí, gente, la waifu se fue con Diosito. Pero no duró mucho, ya que gracias a la poción que había tomado la noche anterior, logra revivir como una zombie y se acerca al prota para decirle que debe hacerse responsable de ella, justo como le había prometido. Pero la cosa no acaba aquí, ya que su padre, al ver que la waifu revivió, bajó al acantilado lo más rápido que pudo para intentar llevarse a Rea. Pero al darse cuenta que no tiene pulso y que estaba llena de sangre, el viejo queda en shock. Ahí la waifu le dice que ella ya no es su hija, encima no estaba viva y no necesitaba hacerle caso. Gracias a eso, el viejo casi le da un patatús y se regresa para su mansión a llorar por lo que había ocasionado. Sin embargo, cuando pensamos que el señor al fin iba a dejar tranquila a Rea, el muy hijo de su madre se dijo a sí mismo que todo era culpa de Chihiro y que le hará pagar por lo que le hizo a su hija. Y bueno, hablando del prota, vemos que luego de que su padre se fuera y las cosas se calmaran, se regresa a su casa con Rea. Ahí vemos un pequeño recuerdo de cuando las waifus vieron una clase de costura en la escuela, y lo que ella no esperaba era que dicha clase le ayudaría a coser la herida que se había hecho en su cuerpo. Además, como era una zombie, no sentía dolor, así que bueno, la loli estaba como si nada. Pero Chihiro, por su parte, sí estaba preocupado, así que le pregunta si no siente miedo por estar muerta. Pero la waifu le dice que no, solo estaba nerviosa, ya que era la primera vez que estaba en la habitación de un chico. Luego de esto, el prota se asoma por la ventana y ve a Babu encima de un árbol. Ahí se da cuenta que sus ojos regresaron a la normalidad después de comer la hortensia. Sí, sospechoso, pero bueno, eso a Rea le importaba un pepino. Solo estaba feliz de haberse liberado de su padre y de que al fin podría vivir su vida como una chica normal. Así que la waifu le da las gracias al prota por haberla salvado y busca de besarlo. Espera, ¿qué? Siguiente, la morra se nos reveló y ya quiere acción, pero lamentablemente va a tener que esperar, ya que justo en ese momento son interrumpidos por su prima, la cual fue bien cabreada para regañar al prota por haberla abandonado en las alcantarillas. Debido a esto, el man tuvo que dejar a la waifu sola en su habitación, mientras hablaba con Wanko, y cuando el men se va, nos damos cuenta que en realidad Rea nos acercó para besarlo. Al parecer quería morderlo. Por otro lado, vemos que Chihiro se disculpa con su prima y también le dice que Babu estaba mejor y que no atacaría a las personas. En eso llegan los amigos del prota para interrumpir la conversación y regañarlo por haberle mentido. Y es que siguiente, los pibes estaban celosos porque Rea lo fue a buscar al otro día para la escuela, así que pensaron que estaba saliendo o algo así. Y bueno, eso que no sabían que justo en ese momento la waifu estaba en su habitación. Pero bueno, volviendo con ella, vemos que como el prota se estaba tardando demasiado, fue a tomar un baño aprovechando que la casa estaba sola. Pero mientras lo hacía, su abuelo la encontró y pensó que era su difunta esposa, así que se lanzó encima de ella para abrazarla. Pero bueno, por suerte la waifu logra escapar y regresa a la habitación del prota. Además, cuando su abuelo salió del baño, se encontró con Mero y la enana no le creyó nada de lo que le dijo, pues como el viejo estaba medio chiflado, prácticamente lo ignoró. Ya más tarde vemos que el prota regresa a casa y se pone a hablar con Rea, donde por cierto, como la waifu ahora era una zombie, comenzó a llamar su atención y cada vez le estaba gustando más. Pero no todo era bonito, ya que mientras estaba hablando, el man se dio cuenta que la waifu estaba actuando de forma extraña y su cuerpo comenzó a experimentar algo llamado rigor mortis, que en pocas palabras era como si su cuerpo estuviera dormido, a tal modo que prácticamente no podía hablar. Sin embargo, eso era algo normal, según el prota, pero aún así estaba preocupado porque la poción estaba perdiendo efecto y si continuaba así, su cuerpo se iba a comenzar a desintegrar. Debido a esto, el prota piensa que debe hacer algo para salvar a su morra y lo primero que se le ocurre es pedirle a su hermana que le preste un libro que enseña a preservar a los no vivos. Pero la enana ya no lo tiene. Además, la waifu siente curiosidad y le pregunta para qué lo quiere, pero el men se hace el tonto y le dice que para nada en específico. Pero la enana no es tonta y se estaba dando cuenta que su hermano estaba actuando raro. Entonces, al no encontrar una solución, el prota decide encender el aire acondicionado y encerrar a la waifu en su armario por el momento. Cuando lo hace, se da cuenta que su estómago le suena porque tiene hambre, así que piensa en llevarle algo de comer más tarde, pero antes debía ayudar a su familia a limpiar la casa. Por otra parte, vemos que Wanko se encuentra con una amiga de Rea mientras se está entregando unos paquetes que le mandaron sus padres. Ahí la loli le dice que estaba preocupada por su amiga, ya que no había asistido más a la escuela desde hace varios días y escuchó que estaba revelada, incluso se la pasaba con su primo. Gracias a eso, Wanko se cabrea, pues era la segunda vez que le mencionan que la waifu
waifu se la pasaba con el prota. Por otro lado vemos que Chihiro aún seguía limpiando la casa con su hermana, y mientras lo hace se pone a hablar con su abuelo, donde ahí descubre que él fue quien había creado el libro que tenía la poción de la resurrección, y se lo comentó porque se dio cuenta que Babu revivió. Pero cuando el prota le pregunta sobre la poción, el pinche viejo chiflado lo único que hace es pasarle la lengua por la nariz al prota. Espera, ¿qué? Bueno, luego de esto Chihiro se queda intrigado por lo que le dijo su abuelo, ya que si él de verdad creó la poción, seguro sabía cómo preservar el cuerpo del zombie, pero el pequeño problema era que el viejo loco se lo dijera. Y bueno, luego de esto, vemos que llega Wanko y le cuenta al prota que fue a la mansión de Rea para entregar un pedido, y que también se enteró que la waifu tenía varios días desaparecida. Gracias a eso sus familiares y amigos estaban preocupados por ella, pero al mismo tiempo siente curiosidad y le pregunta al prota si no sabía nada sobre eso, y también si ellos dos estaban saliendo. Entonces el man le dice que no sabía nada y que solamente hablaron un par de veces al salir de la escuela. Tras esto la waifu se va, pero justo antes de hacerlo, decide ir a la habitación de Chihiro para buscar una de sus películas de terror y tomarla prestada. Mientras lo hace se encuentra con un cabello de Rea, donde además se da cuenta que su armario estaba abierto, así que lo abre y no encuentra nada. Pero era porque la waifu estaba detrás de ella como la Yuwoki. Ahí la loli pierde el control y se lanza encima de Wanko para atacarla. Y es que como se había convertido en zombie tenía más fuerza de lo normal, y Wanko no pudo con ella, así que comenzó a romperle la ropa para comérsela. Pero antes de que logre morderla, la waifu grita y el prota sale corriendo a la habitación para ayudarla. Sin embargo, las cosas no salen como él pensaba, ya que Rea al principio parece hacerle caso, pero luego vuelve a perder el control y se lanza sobre él para darle un beso, y un buen apretón que casi lo manda con Diosito. Por suerte no pasa nada malo, y la waifu lo suelta, pero sigue comportándose de forma extraña, y gracias a eso es que Wanko se da cuenta que la waifu se había convertido en una zombie, así que lo primero que piensa es que el prota la madrió con sus experimentos, y bueno, comenzó a darle su merecido. Pero bueno, mientras están distraídos, Rea se escapa por la ventana y comienza a perseguir a Babu. Entonces el prota le dice que luego le explicaría todo lo que había sucedido. También le dice que busque a su abuelo y sale corriendo para atrapar a Rea. Ahí cuando llega a la esquina de la casa se da cuenta que la waifu estaba comiendo las hojas de hortensia que tenían en el jardín junto a Babu, donde lo peor de todo es que el prota siempre tuvo la planta en su casa y nunca la usó. Pero bueno, gracias a eso, sus ojos comienzan a cambiar y recupera la conciencia. Es ahí donde Chihiro se da cuenta que al comer las hojas, el efecto de la poción se alarga un poco más. Y bueno, justo en ese momento, llega Wanko con el viejo y este le dice al prota que la poción de resurrección no es perfecta, ya que después de tomarla, sus sentidos y habilidades motoras se deterioran poco a poco y al final se convertirá solo en un cuerpo sin vida. Pero tranquilos, pues al parecer hay una manera de mantener el cuerpo en buen estado, y para eso tiene que hacer ejercicio, mantener el cuerpo en buena temperatura y comer hortensias regularmente. Sin embargo, eso solo ralentiza el deterioro de la waifu, y justo cuando el abuelo está a punto de contarle una solución permanente, Wanko lo golpea sin querer y el pobre viejo se le olvida lo que iba a decir. Y gracias a todo el escándalo que había armado, llega su padre junto a Mero y descubre a Rea, así que el prota se inventa algo y le pide permiso a su padre para que Rea se pueda vivir con ellos. Y bueno, como el señor era un monje bien buena onda, le dice que sí, pero esa noticia no le gusta para nada a Wanko, ya que al parecer se puso algo celosa. Luego de esto, el prota busca una libreta para comenzar a escribir todas las novedades que descubra sobre la waifu. También comienza a filmarla con una grabadora para ver los cambios que, bueno, vaya experimentando. Aunque bueno, el man se la pasaba filmando otras cosas. Y bueno, también le pidió algo de ropa a Wanko para dársela a ella. Tras esto vemos que al caer la noche, los tortolitos salen a dar un paseo y mientras lo hacen, la waifu se pone a pensar que su libertad no era tan buena como se había imaginado, más que nada por las cosas que le estaban ocurriendo. Pues al no estar viva, la loli ya no siente gusto por la comida, no va al baño y tampoco siente sueño. Debido a esto, el prota se pone a pensar en cómo ayudarla y cuidar de ella. Pero como estaba tan perdido en sus pensamientos, buscó de cruzar la calle sin mirar y casi la atropellan de no sé por qué la waifu lo salvará al último momento. Sin embargo, como Rea tiene más fuerza de lo normal, lo manda a volar y el men termina lastimándose, así que para intentar curarlo comienza a lamer su herida. Espera, ¿qué? Y bueno, en un cambio de escena nos vamos al pasado para conocer un poco sobre la vida de Wanko, la cual conoció a Chihiro en preescolar. Hay un día el man la ayudó a salir de un cementerio que le daba mucho miedo y se enamoró de él a primera vista, pero luego de darse cuenta que eran primos, las cosas cambiaron. Además empezó a conocerlo mejor y se dio cuenta que el man no le daba miedo prácticamente nada y tenía una obsesión por los zombies desde muy pequeño, tanto así que al jugar se ponía a escarbar la tierra para tratar de encontrar uno. Y bueno, desde ese momento la waifu se dio cuenta que a su príncipe azul le faltaba un tornillo. Y bueno, luego de 6 años su familia se mudó al mismo pueblo en donde vive Chihiro y abrieron un restaurante. Desde ese entonces comenzaron a jugar y pasar más tiempo juntos. Esto también fue porque la madre de Wanko le tenía mucho aprecio al prota y quería que los dos fueran cercanos. Y bueno, por otro lado, también nos enteramos que al prota comenzaron a gustarle los zombies porque se la pasaba viendo películas que compraba en un local cerca de su casa, y la waifu, a pesar de que le tenía miedo a ese tipo de cosas, lo acompañaba a comprarlas. Y bueno, ese mismo día, cuando venían de regreso, un perro comenzó a ladrarle a Wanko, al punto de hacerla llorar de miedo, pero el prota se portó como todo un héroe y espantó al can para proteger a su primo.
encima. Aunque bueno, también terminó llorando del susto. Aún así, la waifu al ver lo que hizo por ella, se enamoró aún más de él. Y bueno, regresando al presente, vemos que el prota fue al restaurante de su familia para ayudarlos con la cocina. Aunque bueno, más que todo porque la waifu lo obligó prácticamente. Y un día, luego de que terminan de hacer las entregas de comida y regresan juntos a casa, Wanko busca de besarlo, pero al ver que el prota estaba todo asustado, no lo hace y le dice que no se confunda, ya que ella no quería besarlo, pues el primer beso era algo muy preciado para las chicas. Pero en realidad lo hizo, porque recordó el beso que Rea le había dado y se puso celosa. Así que para no quedar avergonzada, decidió salir corriendo y se dijo a sí misma que no perdería a su querido Chihiro por culpa de Rea. Y bueno, en un cambio de escena, vemos que el prota, una vez regresa a casa, continúa buscando la manera de solucionar la descomposición de Rea. Claro, al mismo tiempo aprovecha para seguir filmándola, aunque esta vez se pasan de lanzas, pues vemos como Chihiro la graba comiendo hojas venenosas delante de su familia y nadie dice nada. Y ella no era la única, Babu hacía lo mismo. Gracias a eso, en vez de escupir bolas de pelo, lo hacía con hojas de hortensia. Siguiente bien asqueroso, pero bueno, lo cierto es que una noche, la waifu le dice al prota que estaba cansada de verlo escribir cosas sobre ella en su cuaderno y de la misma rutina, así que le pide que cumpla con su palabra y la acompañe al centro comercial para tener un día como una waifu normal. Entonces al día siguiente se van de compras y mientras lo hacen, el pibe sigue grabando cada detalle con su cámara por si sucede algo raro. Por otro lado, vemos que Wanka, mientras tomaba un baño, se puso celosa ya que cada vez que iba a visitar al prota, se la pasaba hablando de Rea todo el rato. Y bueno, hablando de ella, justo en ese momento, llega Mero con unas amigas para tomar un baño y le cuenta que los dos salieron al centro comercial. Ahora regresando con ellos, vemos que se estaban divirtiendo, pero lo que no sabían era que estaban siendo vigilados por unos guardias que había contratado al padre de Rea. Siguiente, el viejo reloco regresó, pero bueno, los tórtolos continúan pasándola bien, donde entran a una casa de terror. A Chihiro le regala un abrigo para que pueda salir a la calle con más frecuencia, y también compran unas bebidas. Ahí al ver todo lo que el prota estaba haciendo por ella, se pone muy feliz y le agradece. Y bueno, mientras seguían hablando, su estómago comienza a hacer ruidos, así que el prota va a comprar algo de comer, y justo en ese momento los guardias que había contratado su padre se acercan para llevarse a Rea. Pero antes de que eso ocurra, llega el amigo del prota, o sea Yasutaka, y la salva sin darse cuenta. Sin embargo, cuando llegan a la salida del centro comercial, los guardias aprovechan la oportunidad para noquear a Yasutaka e intentar llevársela. Pero lo que ellos no sabían era que la waifu era más fuerte que ellos. Aún así, comenzó a gritar, pero gracias a eso el prota escuchó y salió corriendo para ver qué estaba ocurriendo. Pero cuando llegó se dio cuenta que la waifu ya los había madreado a todos. Pero los tipejos no quedaron inconscientes. Se levantaron y como no pudieron con Rea, decidieron aplicar el plan B y se llevaron a Chihiro a la mansión de su suegro. Ahora en un cambio de escena, vemos algo de relleno con Mero, quien está asombrada de que su hermano se esfuerce tanto por Rea, ya que casi siempre es un vago. Y bueno, luego nos muestran un poco de su vida escolar y que tiene dos amigas, Miko y Shinoda. Esta última es otra fanática de los zombies, pero más al lado misterioso. Por ejemplo, pensaba que su profesora de arte era una zombie, porque un día la vieron comiendo carne cruda, pero luego de que la empezaron a seguir, descubrieron que solo estaba alimentando a un cocodrilo que tiene como mascota. Sí, es raro, pero no es una zombie. Luego en otra ocasión, cuando Miko estaba caminando, creyó que el vecino estaba cocinando un zombie, pero no, luego descubre que solo era un ramen con carne. Por otro lado, nos damos cuenta que Mero es muy lista, pues al parecer sabe que Rea es un zombie, porque su hermano se lo contó, pero tampoco es que le crea mucho. Y lo más curioso es que Mero nos cuenta que su madre no podía sentir el calor de las personas, además de que siempre estaba fría y muy pálida. Entonces un día la visita al salir de la escuela y se encuentra con Rea en la tumba de su madre. Ahí la compara con ella, donde gracias a su aspecto pálido y lo fría que es, hasta le dice mamá por equivocación, pero se avergüenza tanto que sale corriendo. Luego al llegar a casa se disculpa con Rea por haberla dejado sola, y desde ese día comenzó a sentir que había una conexión especial entre ella y su madre. En un cambio de escena, regresamos al secuestro de Chihiro, donde lo llevan a la mansión y lo atan hasta que llega el señor Dan. Y mientras se pone a gritar para que lo desaten, llega la madrastra de Rea, Aria, y le dice que ella no es la madre de Rea, ya que se hizo esposa del viejo después de que su primera esposa falleciera, y nos cuenta cómo empezó todo, diciendo que ella trabajaba antes como sirvienta de la familia Sanka, y el trabajo principal de las maids de esta mansión era acercarse a Dan para tener un hijo con él, pero ninguno pudo acercarse, y pensaron que el joven Dan no tenía intereses por las mujeres, o que bateaba para el otro lado, pero todo eso cambió en un duelo de esgrima, donde Dan conoció a una hermosa mujer discapacitada, y después de unos pocos días, Dan le propuso matrimonio, algo inédito en la familia Sanka, y apenas su familia se enteró de la boda, empezaron los problemas, donde Dan estaba dispuesto a dejar todo con tal de estar con ella, y logrando así convencer a su familia. Sin embargo, luego de que se casara y tuviera una hija con ella, su esposa falleció y quedó muy deprimido. Fue ahí donde Aria la ayudó a recuperarse poco a poco, y al final se casaron, pero Dan nunca la vio como una esposa, solo como un reemplazo, y Aria siguió buscando su amor, hasta que descubrió que el amor que Dan tenía por su hija no era normal, y una vez terminó de contar su historia, le dice a Chihiro que por qué no la consuela, pero el man la rechaza. Ahí después llega una maid para llevar al prota con Dan. Por otra parte, Rea está de camino a rescatar a Chihiro, y regresando con él, vemos que se encuentra con Dan, quien quiere agradecerle por cuidar de su hija todo
este tiempo, pero también le dice que no le perdonará por lo que le hizo. Entonces le lleva al dojo de esgrima para tener un duelo y ver quién es digno de cuidar de Rea. Por otra parte, la waifu logra llegar a la mansión, pero cuando solicita ver a su padre, es atada por las sirvientas y la llevan a un lugar alejado mientras tienen este duelo. Y las sirvientas aprovechan la oportunidad para vestir a Rea de maid y cumplir sus fantasías, pero gracias a su fuerza monstruosa, Rea logra liberarse. Por otra parte, Chihiro solo se está burlando de Dan, diciendo que es un loco que no tiene consideración y ese tipo de cosas. Hasta le dice que termine con esto, porque lo que importa es lo que Rea quiere y no que la cuidará. Pero Dan no le hace caso a sus palabras y le clava la espada justamente cuando llega Rea. Pero cuando creyó que ganó, Chihiro le da un cabezazo y actúa como si nada pasara. Pero, espera, ¿cómo así? Pues, ¿recuerdan aquel momento cuando Rea le lamió la herida? Bueno, en ese momento lo infectó. Por lo tanto, Chihiro es medio zombie, ya que su corazón aún late. Pero esto solo hace poner más furioso al viejo, donde en eso Rea protege a Chihiro y le dice a su padre que ella no tiene deseo de recuperarse. Y aunque no tenga mucho tiempo, quiere estar con Chihiro y, bueno, después de que el prota hablara con Dan, logra hacer que entre en razón sobre lo que quiere su hija. Entonces Dan le dice al prota que la dejará a su cuidado, pero hasta que encuentre una cura sobre lo que le pasa a Rea, porque está convencido de que la puede salvar. Así que se va de viaje para encontrar la cura. Y bueno, apenas los deja solos, Chihiro se desmaya, debido a que la herida empieza a hacer efecto. Así que las maid le dan primeros auxilios y una vez despierta se encuentra en su habitación con Rea, vestida de enfermera para aliviarlo. Y bueno, resulta que se desmayó porque la infección perdió un poco el efecto. Pero bueno, luego de esto, vemos que llegó Wanko, la cual estaba muy preocupada por él. Además, no se andaba con rodeos y le dice a Rea que ella lo ama y que está comprometida con él, pues desde muy pequeños hicieron la promesa de casarse cuando fueran más grandes. Pero el prota no estaba muy convencido de eso. Incluso le dice a la waifu que todo era una broma. Ahora en un cambio de escena, vemos que todos volvieron a sus vidas normales y el prota siguió investigando una solución para Rea. Pero no importa cuánto investigue, ya que no encuentra una solución. Por otro lado, vemos que una noche, cuando salen a dar un paseo, ven que el festival de fuegos artificiales será mañana, así que deciden ir juntos. Luego de esto llegan a casa, donde Himero le pregunta si Rea va a estar siempre en la casa, porque no va ni a la escuela. Debido a eso, Chihiro se pone a pensar que si esa es la vida normal que ella quiere, no podrá soportar el dolor que espera. Y al siguiente día, bueno, no pueden ir al festival, porque se canceló gracias a la lluvia. Pero la mañana siguiente, cuando se encuentra con Wanko y le cuenta lo que pasó con Rea, esta le dice que hagan sus propios fuegos artificiales. Y como piensa que no sería mala idea, preparan todo. Ahí una vez llega la tarde, Wanko ayuda a Rea con la yukata, y mientras lo hacen, Rea le pregunta que si ella está enamorada de Chihiro, a lo que ella le dice que sí, y también que se esforzará para no perder contra ella, ya que la considera una rival. Y bueno, luego llega la noche y pasan un rato agradable viendo los fuegos artificiales. Al día siguiente, Rea decide ir a la mansión para recoger sus cosas, porque decidió ir a la escuela, aun con los riesgos que conlleva. En medio de eso se encuentra con Aria, la cual le dice que no se interpondrá más en su vida. Luego regresa con Chihiro, pero antes de llegar a casa, paran en el edificio abandonado y el prota le dice que quiere quedarse con ella todo el tiempo posible, aunque sea egoísta. Y mientras está hablando con ella, la waifu empieza a actuar de forma extraña y de repente se lanza sobre él para morderlo. Pero como al prota le gustaba su loquita y también era mitad zombie, no le pasa nada. Así que solo queda más enamorado de ella. Y bueno, es así como termina la primera temporada del anime. Si te gustó, no olvides dejar tu like y comentar la palabra novia zombie para que yo me ponga manos a la obra.